Hola nuevamente y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretami, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Otro 14 de febrero y es de Cristian Encina, joven escritor que en su calidad de compilador y traductor bilingüe español-guaraní publicó en 2018 y en coautoría con Eduardo González una antología bilingüe de cuentos internacionales, que es, según pienso, la primera obra de esta naturaleza publicada en nuestro país. Me refiero a su antología de cuentos universales, Mombe'u Mono'ombure Arapiguá, libro que reúne cuentos en castellano y en guaraní de 12 autores europeos y americanos: Augusto Roa Bastos, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Giovanni Boccaccio, Guy de Maupassant, Heinrich von Kleist, Lovecraft, Marqués de Sade, Oscar Wilde y Voltaire. Otro 14 de febrero es un cuento aún inédito que les voy a leer directamente del archivo en Word que me pasó Cristian hace poco, en respuesta a un pedido general y colectivo que hice por WhatsApp a varios escritores amigos. Contado en primera persona desde la perspectiva de un narrador testigo, Otro 14 de febrero cuenta, como lo sugiere el título, algo relacionado con el día de San Valentín. Y ese algo es un recuerdo que gira en torno a lo que ve, sueña o tal vez imagina el narrador y doble del autor. Un 14 de febrero. ¿Y qué es esto? La visión de una casa aparentemente abandonada y solitaria, dentro de la que divisa, sin embargo, a una ancianita haciendo fuego en un brasero a carbón. Y ahora mejor dejo que el mismo autor nos cuente y dé más detalles sobre su cuento. Le pregunté a Cristian si podía compartir aquí algunos aspectos del cómo, cuándo, dónde nació su Otro 14 de febrero. Y me contestó lo que sigue y lo cito textualmente. Ese cuento, Otro 14 de febrero, está inspirado en una casa antigua que siempre me llamaba la atención cuando pasaba enfrente. Hace unos años la derrumbaron. No recuerdo si vivió una ancianita allí o si solo me imaginé. El cuento lo comencé a escribir en 2013, justamente un día antes del 14 de febrero. No lo pude terminar entonces y quedó varios años encajonado. Lo que escribí en 2013 es la historia de la anciana, y luego de varios años retomé el cuento. Fin de esta cita. Como en Otro 14 de febrero se mencionan situaciones específicas asociadas a canciones muy conocidas como I Will Always Love You de Dolly Parton, Without You en versión de Harry Nilsson y Stuck on You de Lionel Richie, le pregunté a Cristian si su cuento refleja tal vez alguna vivencia o experiencia personal suya, a lo que me respondió, y aquí va parte de su respuesta y sus palabras. En uno de los párrafos del cuento en donde cito las canciones y el curso de alemán, esas son situaciones reales. Solo faltaba agregarle que me refería a mi profesora de alemán, aunque al citar la cuestión de la ética, creo que daba a entender que me refería a ella. La canción I Will Always Love You le dediqué a ella. Le hice un videoclip y le regalé el día que nos despedimos. Y las demás canciones, Without You, también
porque ahí se mencionan varias cosas que me conectan directamente a su recuerdo. Lo mismo que la canción Stuck on You de Lionel Richie, por la inseguridad ante ella. La rosa que el narrador compra de la vendedora es también real. La compré 3 años después de que ella se fue y justamente un 14 de febrero. Y el fragmento del cuento del poeta Heine es una historia que me contó un ex profesor de teatro. Fin de las citas. Finalmente le pregunté si había algo más que él quisiera agregar en relación a este cuento sobre el día de San Valentín, y aquí lo cito una vez más. Me dijo: sí, hay algo, y creo que tendría que citar un verso de Neruda. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, porque ese olvido tan largo me inspiró muchos poemas y relatos. Siempre me pregunté por qué ella, mi profesora de alemán, se cruzó en mi vida, y la respuesta la tuve siempre. Ella vino desde muy lejos a encender la inspiración que necesitaba para poder crear. Final de las citas. Bueno, creo que con estos comentarios, en particular los del mismo autor, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de su relato Otro 14 de febrero. Y aquí va el cuento de Christian Encina, titulado Otro 14 de febrero. Aquella mañana había llovido copiosamente, despejando casi toda idea de aventurarse a escoger algún obsequio que enterneciese ese día para las mujeres que esperaban un detalle sentimental de parte de su enamorado y pudieran dar un paseo tomados de la mano, regocijándose bajo el manto nocturno que abrigaría innumerables historias de amor. Dichosamente, la lluvia mostró benevolencia con los devotos del amor, cediendo su lugar a un apacible tiempo que en pocos minutos fue aprovechado por una veintena de parejas que comenzaron a aparecer y se ensimismaban en un mundo de ilusiones. La sombra nocturna fue deslizándose sobre la superficie terrestre, trayendo consigo una tenue obscuridad que se tornó líricamente espléndida y encantadora. Mis ojos se distrajeron hacia una casa que parecía hallarse en absoluta soledad por el estado en que se encontraba. Sin embargo, la puerta totalmente abierta y un brasero de cuyo interior se desprendía la humareda que incesantemente se desprendía del carbón, desmentía aquella especulación. La anciana se levantó del catre y, agitando el interior del brasero con una oxidada vara de hierro, despejó los restos minúsculos del carbón que cayeron por las diminutas aberturas que poseía la chapa, sobre la cual se iban consumiendo, y daba paso a los que descargaba con las manos temblorosas de la bolsa de hule negro que terminó vaciando totalmente. La venerable anciana, cuyo rostro apergaminado delataba que frisaba la edad de los 80 años, dando unos pasos dificultosos, se desplazó hasta un viejo baúl que se aposentaba a distancia imperceptible del catre. Extrajo de allí una vieja fotografía albergada en un marco castigado, al igual que la fotografía por los años. En ella se había conservado el eco prodigioso que evocaba los tiempos de la diafanidad y lealtad al amor. Ella, con un sombrero de anchas alas adornado con un agraciado moño y un vestido que parecía floreado, sentada sobre un mantel que habían colocado en el verdoso césped. Frente a ella, su difunto esposo arrodillado, luciendo un chaleco sobre la camisa, unos pantalones negros
y su infaltable boina. Le acercaba un bizcocho a su boca. A duras penas se distinguía una canasta en medio de ellos, cuyo contenido no se percibía por estar tapada con un paño. La anciana frotó con sus dedos el cristal que separaba sus dedos de la fotografía, deslizándola hasta la que alguna vez fue su negra y larga cabellera, que el tiempo había decolorado. Luego desplazó sus dedos hacia el rostro de su amado y unas lágrimas bañaron el cristal. Dio un profundo suspiro y en un descuido de sus manos temblorosas, la fotografía fue a parar en el piso. Las lágrimas cubrieron nuevamente la fotografía, cuyo marco quedó casi destartalado. Sin embargo, dejó al descubierto una ajada hoja de papel en cuyo pie se leía «Siempre tuyo, Pedro». Había encontrado la carta que le escribió cuando ella le dio el sí, y el clavel totalmente ajado que ella, en su inocencia de niña, le había entregado cuando se vieron por primera vez en el velorio del padre de quien sería su eterno amor. Escuché un bocinazo. «Amigo, tené más cuidado o te van a atropellar así». Dirigí mi mirada hacia el emisor de la voz y apenas distinguí a la persona, puesto que la ventanilla del auto estaba casi completamente ocupada por un enorme ramo de rosas que llevaba a su lado. Muy educadamente nos despedimos. A lo lejos se escuchaba el coro de I Will Always Love You, que me transportó a mi clase de alemán, en donde la veía todos los días y la amaba en silencio, sin poderle confesar todo ese amor que sentía. Quizá por cuestiones de ética o simplemente por la barrera del idioma. Recordé una parte de la canción Without You de Harry Nilsson. No puedo olvidar esa tarde o su cara a medida que se alejaba, cuando te tuve allí y dejé que te alejaras, y ahora es justo que yo te hiciera saber, no puedo vivir si es viviendo sin ti. Dejé que te alejaras. Quizás el coro de la canción Stuck You de Lionel Richie. Es difícil pensar que una mujer como tú podría esperar a un hombre como yo. Respondía a esa interrogante que arrastré durante años. ¿Por qué dejé que te alejaras? Quizá las canciones románticas fueron hechas para responder las interrogantes y, por supuesto, recrear las historias de los enamorados. En la otra vereda vi cruzarse a dos parejas, una de ancianos que avanzaban lentamente de la mano, al igual que la otra pareja de jóvenes. Quizá esos pasos describían cómo debía ser el amor, a pasos lentos y tiernos pero seguros. Mi memoria desgranó una frase que había leído al inicio de un videoclip musical. Cuando el amor es verdadero, no hay límites ni fronteras. Se ama siempre, incluso más allá de la muerte. Señor, ¿rosas? Miré a la vendedora. Me recordó un cuento cuyo protagonista era el poeta Heinrich Heine, y quien le había regalado una rosa a una ancianita, aparte de las moneditas que le pedía en la calle. La anciana llevó la rosa a su corazón y con una sonrisa de par en par se alejó tan feliz. Y luego Heine, dirigiéndose a su acompañante, le dijo: unas monedas para comprar comida y una rosa para alegrar el alma. Compré una de las rosas, aún sabiendo que nunca llegaría a sus manos. Aunque, ¿por qué no? Tal vez sí,
esta vez me animaría. Ya había conocido la amarga daga del silencio. Y seguidamente continué con mi camino, pensando por unos instantes en todas las historias de amor y desamor que latían con más intensidad en el día de San Valentín. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Christian Encina. Esta información proviene de la flamante cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, que se publicó recientemente en diciembre del año pasado. Christian Encina nació en Itauguá en 1989. Poeta y traductor bilingüe, español-guaraní. Licenciado en lengua guaraní por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, Christian Encina es autor de Aroma de Nostalgia, 2016, un poemario de más de 80 poemas en 5 lenguas, español, francés, inglés, alemán y guaraní. Compilador traductor en coautoría con Eduardo González de Antología de Cuentos Universales, Mombeú, Monoombiré, Arapuiguá, de 2018. Edición bilingüe español-guaraní que incluye cuentos de 12 escritores europeos y americanos: Augusto Roa Bastos, Anton Chekhov, Arturo Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Giovanni Boccaccio, Guy de Maupassant, Heinrich von Kleist, Lovecraft, Marqués de Sade, Oscar Wilde y Voltaire. Y autor de Ñoha'anga Itayuku'i, Joyas del Teatro, de 2021. Volumen que reúne la traducción al guaraní de 3 obras teatrales: Antígona de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare y San Fernando de Alcibiades González del Valle. También en 2019 tradujo al guaraní el poemario Luciérnagas encendidas, Moi Mimbi, de Víctor Jacinto Flecha, y tiene además poemas y cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias locales.